Hay líneas que me recuerdan a ti. Las líneas del año en que te conocí. Las líneas del día que conocí tu hogar. Y esas líneas que siempre imprimes en mí. Hay una especie de mitificación en torno a lo que significa crear algo, en torno a lo que es poético o a lo que es considerado arte. Se cree que para crear es necesario estar en una especie de trance o que hace falta estar en un lugar que nos ayude a tener ese momento de inspiración artística. Hay una especie de mitificación en torno a lo que significa crear algo, en torno a lo que es poético o a lo que es considerado arte o no. Se cree que para crear es necesario estar en una especie de trance o tener algo así como un don divino, el don del artista. Se piensa que para hacer arte hace falta estar en un lugar majestuoso, en un lugar fantástico que nos ayude a tener ese momento de inspiración artística. En la poesía, por ejemplo, se creía en la figura de las musas, unas mujeres que susurraban al oído del poeta, quien entraba en un éxtasis que lo dotaba de una creatividad divina. En pocas palabras, estimulaban su pensamiento a la hora de la creación. Esa idea de una u otra forma sigue vigente, pues existen creadores esperando ese momento, esa inspiración, esa musa. Y aunque la idea de que unas jovencitas lleguen a tu habitación para decirte al oído qué hacer suena agradable, la verdad es que no es así. En realidad, crear es mucho menos aparatoso de lo que se imagina. Tampoco es que crear sea un calvario insufrible, pero cualquiera que se haya aventurado a la experiencia de crear lo que sea, una novela, una canción o una película, sabe que el proceso no es muy aparatoso. Es decir, un espectador cualquiera puede imaginar mil cosas sobre el ingenio del creador al hacer su obra maestra. Puede pensar que esa gran idea se le ha ocurrido y la ha realizado por el simple hecho de ser un genio que ha vivido todo tipo de experiencias, pero en realidad, muchas veces todo comienza solo con alguien escribiendo en un rincón de su habitación o en el interior de un autobús. El escogido que es cada uno es un donati. Es decir, que todos tenemos una personalidad propia, única, inconfundible, y que al mismo tiempo esa propiedad propia, única e inconfundible se confunde con el viento, con los pasos en la calle, con los ruidos de la otra esquina, con el silencio de la memoria. La memoria que es la gran fabricante de fantasmas. Llega un punto en la película Paterson del director Jim Jarmusch en el que su protagonista conoce a una niña con la que comparte su gran pasión, la poesía.
Water falls from the bright air. It falls like hair, falling across a young girl's shoulders. Water falls, making pools in the asphalt, dirty mirrors with clouds and buildings inside. It falls on the roof of my house, falls on my mother and on my hair. Most people call it rain. Esta escena es importante porque en ella se muestra, con solo un par de diálogos y movimientos, el tema central de la película. Cualquiera puede crear a partir de lo cotidiano. La niña se llama a sí misma poeta sin necesidad de que alguien la acredite como tal. Hace su poesía a partir de lo que es cercano a ella y a su vida diaria, en este caso a partir de un paisaje muy particular de Paterson, ciudad donde sucede la historia. Además, ella se sorprende al descubrir que Paterson, el hombre, también está interesado en la poesía, contrario a lo que su ocupación como chofer de autobús podría insinuar. Paterson es la película número 13 del director estadounidense Jim Jarmusch. En ella vemos la vida de Paterson, un chofer de autobús que escribe poesía en sus ratos libres. Vive con su esposa Laura, una mujer de aspiraciones artísticas como la pintura y la música. Todo sucede en Paterson, Nueva Jersey, al igual que el poema Paterson de William Carlos Williams, de quien Paterson, el personaje, es un gran admirador. Desde aquí, la relación de lo poético, la ciudad, el escritor, el director y el personaje se vuelve compleja, pero antes de pasar a ella, ¿cómo definirías lo poético? ¿A qué calificas como poético? ¿A un instante feliz? ¿Al color del cielo al anochecer? ¿Es poética la oscilación de las ramas de los árboles? ¿O quizá el movimiento del cabello de la mujer que amas? Nada más huidizo que lo poético. Un instante, color o movimiento pueden ser calificados como poéticos, pero eso no les da una característica muy precisa. Con ese adjetivo se les excluye de un lugar solo para aislarles en otro, en uno donde son más plenos, en donde se encuentran con su esencia. Lo poético no es lo mismo para mí que para ti, no son lo mismo para mí los colores del amanecer que para un extranjero, y aunque lo fueran, los percibiríamos de manera distinta. Por ejemplo, si dos personas ven la misma película y les pides no su opinión sino una descripción de la historia tal y como la vieron, la respuesta será muy distinta. Cuando algo pasa por el filtro de nuestra individual percepción, este cambia y, según el significado que le demos o tenga para nosotros, será algo poético o no, pues lo poético es difuso, de lecturas múltiples, pero siempre reconocido por evocarnos emociones con las que identificamos resquicios de nuestras vidas. Lo poético es poesía sin forma, es la sustancia con la que cada quien moldea su propio poema. Lo poético. Conexiones de lo inmenso, del trayecto recorrido y por recorrer. Desdoblamiento de la mirada, ráfaga de emociones. Es la existencia misma, subversión de convenciones, nuestra versión. Todos tenemos la capacidad de contar historias. Por ejemplo, nadie puede decir que no ha escuchado conversaciones en las calles o en el transporte público, historias propias de un día de trabajo o en la escuela, e historias de otros que hemos visto, leído o también escuchado. Historias que quizá desde una perspectiva ajena no tengan importancia, sin embargo, ahí están siendo contadas por alguien. En Paterson nos encontramos con historias bien variadas que el personaje principal escucha en su trabajo como chofer de autobús, en sus visitas al bar o que él mismo cuenta a su esposa. Aquí lo interesante no solo radica en qué se está contando, sino en cómo se está contando. Por ejemplo, tenemos esta escena. Anyway, they sent Gaetano Bresky to like this prison island where they put all the other anarchists, and after like a year he was found dead in his prison cell. Murdered? Oh.
Yeah, most likely by the guards, but there's the possibility that he committed suicide. Dos adolescentes platican acerca de un anarquista que vivió en Paterson. La chica narra con mucho ímpetu las hazañas de este e incluso los demás pasajeros dirigen su atención hacia ellos. Pero la plática no es interesante solo por tratarse de un hecho histórico, sino por la forma en la que ambos se expresan. Ahora tenemos este otro ejemplo en donde dos hombres hablan de sus relaciones con las mujeres. We talked for a little while, and she was like really flirtatious too, man. You know, yeah. And finished my beer, and oh man, you know, I had to get up early for work the next morning and all that. So You split? yeah, Yeah. you know. Cada uno dirige su historia hacia lo que desea resaltar, ya que ambos quieren dejar un mensaje bien claro, y ese es que una chica está loca por ellos, aunque no sea precisamente así. A lo que quiero llegar con todo esto es que esos acontecimientos no son importantes ni grandiosos por sí solos. Son los personajes quienes les dan significado y les convierten en historias que disfrutan contar. Esto contrasta con las acciones de un compañero de Patterson, quien lo desconcierta en varias ocasiones con sus pesadumbres. My kid needs braces on her teeth. My car needs a transmission job. My wife wants me to take her to Florida, but I'm behind on the mortgage payments. My uncle called from India and he needs money for my niece's wedding, and I got this strange rash on my back. You name it, brother. How about you? I'm okay. Aquí podemos ver el otro extremo, el ver lo menos favorable de su cotidianidad en lugar de observar sus cualidades. El escuchar los sonidos de un violín como un ruidero insoportable y no como música en estado germinal. De cualquier forma, algo en lo que me hizo pensar este tipo de escenas es que los detalles más sencillos otorgan la posibilidad de que cualquiera tenga una historia que contar. Historias que, sabiéndolas aprovechar, pueden ser transformadas en grandes creaciones, tal como lo hace Jim Jarmusch con su cine o Patterson y el mismo William Carlos Williams a través de su poesía. Los detalles de lo cotidiano, si se saben ver, pueden ser poéticos. Muestra de ello es Love Poem, el primer poema de Patterson que vemos en la película, donde habla de una caja de cerillos. Love poem. We have plenty of matches in our house. We keep them on hand always. Currently, our favorite brand is Ohio Blue Tip, though we used to prefer Diamond brand. Para cualquiera podría sonar ridículo, pero lo cierto es que hay algo especial en lo cercano, en lo cotidiano, en mostrar las cosas sin adornos ni pretensiones. William Carlos Williams y su estilo de escritura son ejemplos claros, pues su intención era mostrar y acercar al público el inglés norteamericano, a diferencia de los poetas clásicos que adornaban la realidad con su inglés europeo. Se podría decir que Williams fue un rebelde que iba en contra de la poesía académica. De ello surgió un estilo y con este, poemas tan sencillos pero hermosos como This Is Just to Say. I have eaten the plums that were in the icebox, and which you were probably saving for breakfast. Forgive me. They were delicious. So sweet and so cold. Pero la pieza de William Carlos Williams que nos compete es Patterson, un poema muy extenso que habla de su ciudad natal, Patterson, Nueva Jersey, y que es motivo de la admiración del personaje Patterson. En el poema de Williams, Patterson es ambos una ciudad y a la vez un personaje que va mutando conforme las páginas avanzan. Es un poema hecho a partir de los detalles cotidianos de la ciudad natal del autor, donde, además, vivió prácticamente toda su vida. Es una narración donde el protagonista pasea por la ciudad, la vive y experimenta su cotidianidad. Algo muy similar al Patterson de Jim Jarmusch, pero en la película no veo un trabajo de adaptación de dicho poema, sino una deconstrucción del mismo, una transformación de una influencia. Patterson no es el poema favorito de Jarmusch, ni William Carlos Williams su poeta predilecto, pero fue en la parte inicial del libro en donde el autor comienza con una frase que dio pie a la idea para la película. To make a start out of particulars and make them general. Es decir, empezar de lo particular y hacerlo general. Los detalles que nos rodean y las cosas que son cercanas a nosotros nos ayudan a crear. Solo hace falta comenzar de lo más pequeño,
a partir de lo más insignificante y transformarlo en algo especial. Hay detalles que percibimos diario, hay variaciones en nuestra rutina que nos hacen saber que hay algo más de lo que vemos. A mí me encantan esos detalles casi cósmicos que nos encontramos diariamente, una forma muy reconocible en un lugar poco común o una palabra que comenzamos a escuchar muchas veces en todos lados. Un ejemplo en la película son todos esos gemelos que Patterson comienza a notar tras la descripción del sueño de Laura. Todas esas menciones a la libreta secreta o los pequeños cambios que hay en su tránsito durante los 7 días de la semana. Lo cotidiano es más especial de lo que creemos, pues ahí es donde todo surge, ya sea de una conversación arbitraria o de una caja de cerillos. Apreciar lo cotidiano es necesario. Si no fuera así, ¿de dónde sacaríamos las ideas? Eso me lleva a pensar en Jim Jarmusch y en el cine que realiza. Sus personajes, incluso los más fantásticos como los vampiros de Only Lovers Left Alive, suelen ser personas cercanas y reconocibles con problemas cercanos y reconocibles. Las tramas de su cine no son complejísimas, pero sí auténticas, y si tuviera que darles otro adjetivo, este sería el de cotidianas. Quizás ese estilo tan libre e independiente es lo que hace que Patterson funcione tan bien en cada nivel que se propone, ya que uno de los aspectos más reconocibles del cine de Jarmusch es cómo ciertas situaciones dramáticas se ven frenadas con el fin de enfatizar lo cotidiano. Un ejemplo está en la primera historia de Night on Earth, donde la chica taxista rechaza la oferta de ser una famosa actriz en Hollywood. En Patterson, ese estilo y esas formas tan pausadas son ideales para lo que el director quiere conseguir, pues hay varias situaciones de las que podría surgir algo muy escandaloso, pero al final no es así. Cualquiera podría pensar que Marvin sería secuestrado después del encuentro de Patterson con los pandilleros, pero la historia avanza como si eso no hubiera sucedido, y en su oportunidad de ser un destacado héroe en el bar, la acción de Patterson se ve opacada por el hecho de que la pistola de este tipo es de juguete. En Patterson, Jim Jarmusch lleva a su filosofía hasta las últimas consecuencias, e incluso un acto heroico puede ser truncado con el fin de enfatizar lo cotidiano. Los lugares de creación también son desmitificados en la película. Patterson, por ejemplo, escribe en cualquier lugar durante su tiempo libre. Puede ser en el sótano de su casa, en el autobús antes de trabajar o en una banca frente a las cascadas de la ciudad. Esto es interesante porque William Carlos Williams no era poeta de tiempo completo, sino que, como médico, escribía entre consultas, y probablemente eso le llevó a un estilo tan inmediato, práctico y conciso. Pero quizá mi ejemplo favorito de la película es el del rapero en la lavandería, componiendo una canción al ritmo de las lavadoras. They call me Paul Lawrence Dunbar, a paradox, a straight shots and gun bars. I shoot the gift, no gun charge, I run yard. Pero si de escenario se trata, si todo es sobre crear a partir de lo cotidiano, sobre crear de manera libre, sin miedos ni restricciones, sin importar qué, cómo ni dónde, para eso tenemos a Laura. Laura es un personaje fascinante, pues su creatividad no tiene límite. Ella es el ejemplo perfecto de crear sin miedo a nada, de hacerlo por el simple placer de satisfacer su necesidad creadora. Ella representa todo lo positivo de atreverse a crear, de hacerlo sin necesidad de aprobación. Es casi como una niña que tiene curiosidad y se lanza con todo su ser a experimentar algo nuevo. Lo mejor de todo es cómo exhibe su trabajo, cómo impregna su hogar con sus creaciones y exuda una creatividad que termina contagiando a Patterson. ¿Qué importa si tu perro ha destrozado todo tu trabajo? Ese no es motivo para detenerse. Al contrario, es una nueva oportunidad para crear más, para mejorar, y el japonés con el que Patterson se encuentra frente a las cascadas se lo dice. Me pasó una vez que perdí el trabajo entero de un video porque mi disco duro se formateó y yo estaba devastado porque todo mi trabajo se había ido a la basura. Perdí todo, fotografías, videos, guiones, animaciones y los diseños de todo el canal. Pero eso dio lugar a una transformación, a nuevos diseños, fotografías y guiones. Nunca nos enfrentaremos a una página en blanco porque ya tenemos ideas, experiencias y emociones que preceden cualquier cosa que hagamos. Atreverme a crear este canal es de las mejores decisiones que pude tomar.
No sabía qué hacer tras terminar la universidad y la idea de hacer videos, de narrar, de escribir un guión y de hacer un montaje me atraía mucho y también me aterraba porque jamás lo había hecho, pero me decidí y lo hice sin más. Lo hice mal, pero lo hice. He aprendido a hacerlo mejor y sé que siempre podré mejorar. Con frecuencia me preguntan cómo es que hago un video, cómo es que se me ocurre algo o de dónde saco cierta idea y siempre respondía lo mismo. No lo sé, simplemente digo lo que siento. Pero después de ver Paterson sé que es gracias a lo que me rodea, a lo cotidiano y por eso lo que hago no podría ser igualado por nadie más porque es muy personal. No soy un genio ni pretendo serlo. Solo veo una película, leo una novela en el transporte público mientras escucho un soundtrack, escribo, miro el paisaje, algo tan insignificante como un pescado y después sé qué decir. Sé cómo decirlo, sé crear una experiencia para mí y cómo compartirla para hacerla colectiva. Si algo me ha dejado claro Paterson es que crear no es sencillo, pero es para todos. Que la inspiración divina es inexistente, pero que todo en nuestras vidas, si es auténtico y nos toca con suficiente profundidad y emoción, es susceptible de ser organizado en una forma que puede ser la de un poema.